grabar, ¿sí? Y empezamos la reunión número 26 del canal, ¿sí? Vamos a hablar esta semana de todo lo que fue pasando en los mercados, la volatilidad, bueno, el bono del Tesoro norteamericano, todo lo que nos espera quizás esta semana, con más, obviamente, el análisis que hacemos todos los fines de semana de acciones, ETF. Vamos a analizar también acciones, algunas argentinas, y también criptomonedas, ¿sí? Empezamos un poquito con el tema de las cripto. Y sí, ya para, bueno, obviamente arrancar el video antes, los invitamos a sumarse al grupo de Telegram. Los que no se sumaron, ¿sí? Nos buscan, se descargan la aplicación y es gratuito, se suman y vamos para adelante con eso. Y el disclaimer de todos los fines de semana, acuérdense que esto no es recomendación de inversión ni mucho menos, sino mi visión de los mercados de cada uno de los activos. Cada cual tiene que hacer su análisis pormenorizado antes de invertir. Así que, dicho esto, arrancamos antes de todo lo que vamos a ver con, bueno, compartiendo la presentación de balances que vamos a tener de acciones que, bueno, la realidad es que no pesan mucho. Lo traje, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos GameStop el martes después de mercado, después del cierre de mercado presentando balances, junto con Adobe System, ¿sí? Que bueno, en lo personal la tengo en mi cartera a largo plazo. Después tenemos acciones que no son las FANGs, no son las más fuertes en capitalización bursátil, pero lo dejamos también para poder compartirlo con quien quizá tenga alguno de estos activos. Y si ya vamos de lleno a lo que vamos a ver en la reunión, vamos a ver índices, todo lo que estuvo pasando, sí vamos a ver algunos, vamos a ver tanto el S&P 500, Nasdaq, el índice de China, el Shanghái, el IBEX 35, la situación española, nuestro Merval en dólares, contado con liquidación, y un índice también que vamos a pasar antes a esto, antes de empezar a verlos, todos los índices, un índice Bull, ¿sí? Que nos dice cómo estamos en cuanto a sentimiento, bajista o alcista, y después análisis claramente de activos, calendario económico y algunas noticias relevantes del momento. Este es el índice Bull, ¿sí? Que lo voy a compartir con ustedes antes de empezar con las noticias. Vamos a empezar viendo algunas noticias relevantes y lo que nos espera para la semana, pero este gráfico nos muestra el sentimiento del mercado actual, ¿sí? Fíjense, en la línea azul tenemos el sentimiento alcista, ya está por encima de los 40 puntos, 48,90, y la línea en naranja es el sentimiento bajista, así que fíjense que estamos más alcistas que bajistas claramente. La línea de abajo sí que marca 25,30, que la tenemos sí en estas zonas, nos marca el spread, ¿sí? Esa diferencia entre sentimiento alcista y bajista. Estamos claramente todavía en una zona de, bueno, de bastante, no digo euforia, pero de bastante sobrecompra. Bien, habiendo visto este indicador, sí vamos a algunas noticias que traje para compartirles antes de poder empezar con los demás análisis. Y vamos a empezar primero compartiendo, necesito que me digan si ven bien las pantallas ahora de las noticias que estoy compartiendo, los que estén conectados. Yo entiendo que estarían viendo la pantalla ahora de las noticias. Ok, dice Néstor, perfecto. Entiendo que Gustavo también, y bueno, los demás que están también lo están viendo, ¿sí? Así que, perfecto. Bueno, avanzamos entonces. ¿Qué cuestiones tenemos que ver esta semana? Bueno, va a estar, básicamente son 5 las noticias de esta, bueno, precisamente de esto que les traigo de Investing, pero vamos a tener comparecencia especial de Powell y Janet Yellen, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque vamos a tener principalmente un comité bancario del Senado el miércoles y, bueno, se va a discutir asuntos de la economía estadounidense y estímulos fiscales y monetarios. Hoy, ni que hablar, sí, la cuestión del rendimiento del bono norteamericano, inflación, bueno, todo lo que tiene que ver con las tensiones actuales del mercado. Habrá que ver qué es lo que dice Powell, si se alinea un poco con Janet Yellen, que la secretaria del Tesoro, que tiene una política un poco más, me parece, clara, ¿sí? Al momento de hablar. Powell, cada vez que habla, no lleva tranquilidad a los mercados. Veremos si al menos pueden, de alguna manera, dar alguna señal de, bueno, de realidad, ¿sí? De realidad, porque Powell cada vez que sale a hablar parece que estaría como desconectado. Eso es lo que hace que el mercado tenga un poco de nerviosismo. Y también va a haber una cumbre de Banco de Pagos Internacionales, ¿sí? Que, bueno, en la cual va a protagonizar Powell, así que veremos Christine Lagarde, bueno, básicamente Europa también, sin todo lo que tiene que ver con precisamente la innovación en la era digital de pagos internacionales. Veremos que es una cumbre interesante, al menos para saber qué es lo que van a decir. Datos económicos de Estados Unidos, sí tenemos varias cuestiones que ahora los vamos a ver en el calendario económico esta semana. Volatilidad en mercados, bueno, tiene que ver básicamente con los rendimientos de los bonos del Tesoro, ¿sí? Sabemos que
claramente la Fed manifiesta que no va a modificar los tipos, pero veremos a ver qué pasa en cuanto a ese aspecto. Si sube, evidentemente el mercado podría llegar a tomárselo mal, pero veremos si ya está descontado o no, de acuerdo también a lo que vayan diciendo, en este caso Powell, Janet Yellen, y también veremos qué va pasando en Europa, que está un poquito menos rezagado que Estados Unidos, y también, bueno, el tema de la pandemia, ¿sí? La pandemia, a ver si realmente esto puede ir pasando, porque no terminamos todavía de ir por ese lado, por un camino claro, ¿sí? Entonces, esas 5 cuestiones a vigilar. Otra noticia que me pareció interesante poder compartirlas porque lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Las criptomonedas han llegado para quedarse, dicen algunos economistas. Muy interesante esta diferenciación que se hace entre la economía, digamos, monetaria, la economía de las criptomonedas, de la blockchain, de todo esto que está claramente llegando, y sobre todo para economías que están un poco más golpeadas como las nuestras, ¿sí? Muy interesante lo que dice Daniel Lacalle, ¿sí? Que es este economista que a mí en lo personal me gusta bastante, que habla de que cumpla los requisitos de una moneda, de una moneda habitual, ¿sí? De una moneda de cambio, la blockchain, perdón, el Bitcoin o cualquier otra cripto, ¿sí? Que reserva de valor, unidad de cuenta y medio de cambio. Acá habla un poco de esto, bueno, y básicamente cómo ellos ven a esta cuestión. Veremos qué va pasando, se los dejo para que lo lean un poco en detalle, pero creo que a las criptomonedas hay que darle un poco más de atención. Y a nivel doméstico, sí, YPF, que va a invertir, ya anunció un plan de inversión de más de 1.500 millones en vaca muerta. Así que veremos qué va pasando también con esto. Hoy la vamos a analizar también un poco en vivo, ¿sí? Así que veremos a ver qué pasa con eso. Y el calendario económico básicamente tiene que ver con estas conferencias de Powell y Janet Yellen, bueno, básicamente todos los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos, comparecencia de Powell el día miércoles va a ser el día más cargadito, y el jueves, también el jueves, porque tenemos hablando también con la comparecencia de ella y las peticiones por subsidio de desempleo. Veremos cómo estamos en ese sentido, ¿sí? Miércoles y jueves, a mi modo de ver, va a ser, me parece, los días un poco más de mayor volatilidad en el mercado. Y sí, vamos a ya meternos de lleno, ¿sí? En análisis. ¿Sí? Estoy compartiendo ahora el gráfico del S&P 500. Arrancamos por este índice, el índice director de las bolsas de todo el mundo, ¿sí? Mundiales. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, claramente, como verán, no estamos, pero ni de casualidad, ¿sí? Ni de casualidad en una tendencia bajista, ni siquiera al mismo de ver de corto plazo, en este índice en particular, porque venimos de máximos. Fíjense, inclusive los toques que hace acá el S&P 500, teniendo al menos de corto plazo una tendencia de un canal alcista, ¿sí? Ni siquiera estamos cerca de niveles de la EMA de 200, FIBO 38.2 queda muy lejos en los 3.300 puntos, y el FIBO 61.8 en los 22.878 aproximadamente, así que lejos en cuanto a indicadores. Fíjense, acá sí, curvándose el MACD, veremos si da cruce, pero estamos por arriba de cero, ya con cruce alcista hace bastante, y acá veremos a ver si el RSI, bueno, empieza a corregir un poco. No estaría nada mal que corrijamos. ¿Por qué? Porque el estocástico ya empezó, estamos en zona de sobrecompra, así que claramente se podrían venir algunas correcciones, al menos de corto plazo, no pasaría nada. Vamos a ver si el índice, que este sí está un poco más rezagado, el tecnológico, ¿sí? El Nasdaq, ¿qué es lo que le está pasando a Nasdaq? Bueno, claramente muy interesante igual de todas formas, porque está rebotando sobre esta zona de los 12.317 puntos aproximadamente, rebotó y rebotó con fuerza, fíjense, pero ¿dónde frenó? Bueno, si nosotros trazamos un Fibonacci, ¿sí? Desde el máximo hasta el mínimo que hizo en el corto plazo, vemos que el 61.8 nos pasa aproximadamente por los 13.265 puntos, que es esa zona puntualmente en el corto plazo la que le está costando al Nasdaq. Veremos qué va pasando, quizá termina de consolidar en esta zona y rompe al alza. Veremos, si acá tenía activada una posible figura de triple techo, no la terminó de cumplir, pero al menos corrigió y llegó a esta zona de estos mínimos que le está costando, la zona de los 12.317. Más abajo tenemos sí la EMA de 200, esta directriz alcista de larguísimo plazo, que ya la venimos compartiendo en cada una de las reuniones que tenemos, que viene del año aproximadamente 2000, a ver si tenemos 2012, fíjense, es una línea de tendencia de larguísimo plazo, que ahora sí es soporte. Veremos si llega hasta esa línea y qué hace después de llegar a esa línea, si no el 38.2 de FIBO de toda la subida en los 11.132 puntos y los 9.412, ¿sí? En cuanto a indicadores, acá, bueno, acá tenemos un
MACD que está al alza, apuntando para abajo ahora, y una RSI que ya está por debajo de 50, pero en 45, apuntando al alza, veremos qué es lo que pasa, y no tenemos un estocástico sobrecomprado, aunque acá parecería que dio venta. Parabolic SAR todavía no se dio vuelta a la baja, así que dentro de todo también el Nasdaq me parece que no está mal. Si vamos a ver el Shanghái, el índice Shanghái, el índice chino, que bueno, estuvimos escuchando que China cayó muchísimo y bueno, lo viene pasando un poco mal, ¿sí? Es decir, desde casi los 3.734 puntos, fíjense lo que cayó, pero es un índice que en el corto plazo sigue fuerte, sigue alcista, ni siquiera llegó a corregir a niveles Fibonacci 38.2, que pasa por los 3.245,15, el FIBO 61.8 está muy por debajo, en los 2.937, ni que hablar de estos suelos que hizo acá, un dato interesante es que llegó inclusive a hacer un toque a la EMA de 200 y de ahí parecería estar arrancando. En cuanto a indicadores ya estamos bajista en Parabolic SAR a la baja, ya bastante por debajo de 50 el RSI, y en MACD venimos en venta hace bastante, fíjense acá quiso dar cruce, pero ya venimos en una clara tendencia de corto plazo bajista, con los indicadores bastante sobrevendidos, el estocástico arrancando para arriba, así que veremos qué le va pasando esta semana. Acá sí en el índice chino hay que acordarse que venimos en caída, recién ahora recuperó rompiendo los 3.589 puntos, y le queda muchísimo para el máximo histórico en 5.162 aproximadamente. El FIBO 61.8 de todo este impulso bajista lo tenemos recién en los 4.122,55, así que veremos qué le va pasando al índice chino. De todas formas, en el corto plazo mejora y bastante, ¿sí? Vamos a ver la situación de España, del IBEX, ¿sí? Del IBEX español, que si nosotros la podemos ver desde el punto de vista del corto plazo, vamos a ver que mejoró y bastante, inclusive llegó hasta el FIBO 61.8 de todo este último impulso bajista, que pasaba por la zona de los 8.475, ahora parecería estar rebotando, se dio vuelta acá el Parabolic SAR, y nos configura quizá un posible triángulo alcista que es de definición bajista. Si al menos podría llegar a corregir a la zona de la EMA de 200, FIBO 38.2 de la última subida, y el 61.8 que pasa por los 7.259. Mientras no pierda la EMA de 200, creo que todavía sigue la buena perspectiva para el IBEX, aunque viene de esa tremenda subida. Veremos si corrige hasta esas zonas, el RSI ya por debajo de 50 en 47. El MACD acá sí dando cruce bajista, así que bueno, es de esperar quizá una corrección en el corto plazo, y el estocástico también ya en sobrecompra dando venta, así que mientras no pierda la zona de la EMA de 200, veremos que el IBEX pueda al menos seguir esa tendencia, que al menos de corto plazo sigue siendo, a mi modo de ver, alcista, ¿sí? Y si vamos a ver el índice Merval medido en dólares, acá es interesante lo que podemos rescatar, porque venimos hablando todas estas reuniones que teníamos esta directriz, ¿sí? De mediano plazo que viene de julio del 2019, fíjense, esta la rompió, y hay otra directriz que podemos trazar de un poquito más corto plazo, que es de diciembre del 2019, esta no la rompió, y muy probablemente coincide casi con la EMA de 200 que pasa por estas zonas, los 357 puntos aproximadamente, y que acá, interesante porque viene haciendo máximos y mínimos, venía haciendo máximos y mínimos decrecientes, hasta que llegó a esta zona, en donde, fíjense, estaría mejorando un poco el gráfico, aunque le está costando la EMA de 200, fíjense que no la puede romper al alza, le está costando muchísimo, y tenemos una posible configuración de un rectángulo, ¿sí? Doble suelo, que de romper la zona de los 362,44 aproximadamente lo activaría, y buscaría, ¿sí? Zonas por arriba ya de la EMA de 200, por eso decimos que podría mejorar bastante el Merval en dólares si rompe esta zona, rompe la EMA de 200 y activa esta figura de doble suelo, que bueno, que todavía tiene pendiente de romper los 363 aproximadamente con 56. Eso por el Merval en dólares, y si vemos el contado con liquidación, algo muy similar a lo que ya veníamos hablando todas estas semanas, que bueno, tiene una clara tendencia alcista de fondo, máximos y mínimos crecientes, el precio está claro cómo está configurado en el gráfico, y ahora, ¿de dónde venimos? Bueno, veníamos de intentar buscar pisos de 138,57, y ahora parecería que está mejorando un poco el gráfico y va a seguir al alza, ¿sí? Evidentemente no anuló esta posible figura de suelo, ¿sí? Hasta los 166,83, pero veremos qué es lo que va pasando, ¿sí? Si la puede cumplir, y si, bueno, sigue al alza claramente. Ahora vamos, sí, ya a ver, para poder llegar con todo lo que tengo para compartirles, con
los activos que elegí bueno, para hoy. ¿Sí? En principio vamos a ver Alibaba, que es un activo que venimos hablando ya bastante en la semana y demás, un activo del cual lamentablemente, digo lamentablemente porque me tuve que retirar para buscar liquidez e invertir en otro activo, que es Tesla, si está claro, que si bien no había buen timing, es una forma de diversificar, al menos desde mi punto de vista, en el futuro. Si entré con otra óptica, no entré siguiendo este sistema en puntual, pero vamos a Alibaba, ¿sí? De lleno. Fíjense acá Alibaba, lo que es importante que no pierda es esta zona, la zona de los 227,55, que es la del FIBO 61.8 de todo este último impulso a la baja. ¿Sí? Para mejorar igual le queda muchísimo, ¿sí? Aunque si rompe la zona de los 241,87, activaría esta pequeña figura de doble suelo, en la cual se pondría por arriba de la EMA de 200, en los 254,68, y de ahí sí tiene mucha resistencia, los 273,93, 277,39, que es el FIBO 61.8 de todo este impulso bajista, y la directriz bajista hasta que debería romper para poder mejorar. ¿Sí? En cuanto a indicadores, me gusta porque el RSI ya pasó la zona de 50, tiene un MACD en compra por debajo de 0 y también tenemos un estocástico al alza. Así que muy interesante la perspectiva que tiene Alibaba. El timing es bueno, ahora el timing se pone bueno porque ya venimos de esta corrección y se puede poner un stop loss mucho más cerca de esta zona, ¿sí? Inclusive por debajo del FIBO 61.8 en esta zona, ¿sí? En los 216,25 se podría intentar una entrada en caso de que bueno, se dé vuelta un poco la posición, ¿sí? Eso es Alibaba. Para quien lo tenga es un claro mantener, al menos de mi punto de vista. Vamos a ver AMD, ¿sí? Advanced Micro Devices, que este es un gran activo también, que ahora está en una fase de consolidación, de corrección, y me parecería de consolidación, ¿por qué? Porque desde máximos, fíjense, el 61.8 pasa por los 89.74, esta es la zona que tiene que romper para mejorar en el corto plazo, y que muy interesante lo que vino a hacer, porque vino a buscar la EMA 200, la quiso romper, pero se frenó casi en el 38.2 de FIBO de toda la subida de marzo, de todo este último gran impulso que tuvo el activo, y se parecería estar por arriba colocándose, está peleando con la EMA de 200, debería mantener, ¿sí? Y seguir al alza. Indicadores ya, fíjense, no están tampoco sobrecomprados, así que dentro de todo vienen bien. Está en 41 el RSI, el MACD ya acá dio compra, ya estamos en compra del MACD, y el estocástico no estamos en zona de sobreventa, y estaría dando venta otra vez, pero veremos a ver si se puede reacomodar este activo, mientras no pierda la EMA de 200, que está en eso. ¿Sí? Bueno, no pasaría nada. Tenemos acá zonas de soporte importante en los 74.38, por debajo del FIBO 38.2, y en estos últimos gaps, fíjense que dejó alcistas, que lo cerraría de romper el FIBO 61.8, que pasa por los 60,25. Así que muy interesante también AMD, a monitorear, podría corregir un poco más, pero claramente el que lo tenga sería un mantener, ¿sí? Únicamente está en correcciones. Vamos a ver otro gigante que es Disney. Disney, que acá sí que no tenemos ninguna estructura planteada. ¿Por qué? Porque Disney, después de haber roto la EMA de 200 en esta zona, fíjense también esta pequeña directriz bajista y dejar todos estos gaps alcistas, que no pudo cerrar ninguno, independientemente de que vino a ser pequeños descansos, pero al alza en su vida libre, acá sí tuvimos que ir ajustando las zonas de Fibonacci, que pasa recién por los 155,88, la EMA de 200 por 155,39 y el FIBO 61,8 de toda la subida, de todo el gran impulso de marzo en 126,66. Es un claro mantener, ¿sí? Quien la tenga en cartera, monitorear la zona de la EMA de 200, y el que esté afuera, esperar algún retroceso importante. ¿Por qué digo esto? Porque ya arrancamos, parecería, esta corrección que no se ve en el gráfico, ¿sí? Pero los indicadores al menos así lo marcarían. El MACD en venta, fíjense acá, el RSI cruzando, parecería la línea de 50, habría que esperar esta semana, que seguramente lo haga, porque necesita alguna corrección. Y el estocástico sí yendo ya para abajo en venta, pero bueno, todavía le queda purgar un poco de toda esta suba, mientras no rompa la EMA de 200 ni cierre este gap alcista. No pasaría nada para Disney, que parecería que también abre parques de diversiones en abril. Así que con todo lo del streaming y cómo se reinventó, yo creo que habría que mantenerla igual en cartera. ¿Sí? Así que eso es Disney, mantener y incorporarla después de descansos y correcciones, el que no la tenga. Vamos a Netflix. Netflix también, otro gran activo que acá sí teníamos planteado, sí, un escenario de posible casi triple suelo que, a ver, no lo teníamos
o me lo acaba de sacar el gráfico, pero si nosotros proyectamos, ¿sí? Fíjense, todavía no se anuló, lo anularía de romper la zona de los 472 con, 467, perdón, con 72, que pasa y coincide claramente un poquito más por debajo del FIBO 38.2, parecería estar viniendo a buscar esa zona, pero fíjense cómo rebota otra vez con la EMA de 200, y tendríamos la proyección hasta la zona de los 677,10. Esto de romper al alza, de romper a la baja activaría al revés, una especie de doble techo, ¿sí? Que ya sí podríamos proyectar por debajo inclusive del FIBO 61.8, esto sería el escenario, el peor escenario, aunque acá tenemos un marcado aumento de volumen, ¿sí? Con un gap alcista que acaba de dejar en esta zona, fíjense, que acá no me lo marcó, pero lo vamos a marcar nosotros ahora, así ya nos queda, que, bueno, parecería que no pudo cerrarlo, habrá que ver si no cierra este gap, que sería malo, ¿sí? Si lo cierra, pero bueno, corrigiéndolo en cuanto a indicadores, ya viene de correcciones, acaba de dar compra el MACD, el RSI que está por debajo de 50 ya, en 44, y el estocástico que viene, fíjense, de sobreventa, así que daría toda la sensación que Netflix todavía tiene mucho que avanzar, mientras no pierda la EMA 200 ni el FIBO 38.2, es un claro mantener y incorporar tras descansos y correcciones, porque la verdad es un activo fuertísimo, ¿sí? Al menos es lo que da la sensación desde el punto de vista de lo técnico. Vamos a ver otro gran activo, este también lo tengo en mi cartera de largo plazo, es Lockheed Martin, que ahora está en un momento muy interesante, para el que no tenga esta compañía en mente o en miras. Es un activo fuertísimo, el que no lo tiene tampoco en consideración. Fíjense, clara tendencia alcista de fondo de larguísimo plazo. Viene de esta gran caída del COVID, después quiso recuperar, pero se volvió a pinchar. ¿Y ahora qué está haciendo? Bueno, fíjense en la zona que retrocede el precio y a dónde frena. Si frena en el FIBO 61.8, ¿sí? No están viendo mal. Estos análisis técnicos, fíjense, justo frena en esa zona, rompe esta directriz muy corto plazo bajista, y todavía le falta esta de mediano plazo, sí, que está por arriba de la EMA 200, que ¿qué vino a hacer esta semana? La vino a testear, no la pudo romper, habrá que ver qué pasa con esto. Si no la puede romper esta semana, bueno, ya tendríamos a la EMA 200 como gran obstáculo de este activo, y hay que ir mirándola de reojo, ¿sí? Si rompe la EMA 200, debería romper la directriz, llegar hasta esta zona de techo que coincide con el FIBO 61.8 de este último impulso bajista, con los 381,85, y después sí tenemos muchas resistencias por el camino, pero ya mejoraría al menos teniendo la EMA de 200 como soporte dinámico. ¿Sí? En cuanto a indicadores, me gusta, ¿sí? El MACD está en compra por arriba de 0, sí acá tenemos un RSI bastante sobrecomprado, ¿sí? Ya por arriba de la zona de 70, pero ya corrigiendo volviendo a 70, y un estocástico llegando sobre compra. Así que veremos si logra superar, si tiene volumen, o sea, aumento de volumen. ¿Por qué? Porque fíjense acá, tampoco dejó volumen comprador, dejó un volumen vendedor, aunque no se pudo caer, ¿sí? Habrá que ver qué es lo que va pasando esta semana. Mejoraría si rompe la M200 sin dudas, y se podría plantear algún trade con stop loss por debajo de esta zona, ¿sí? De la zona del FIBO 61.8, de todo este último impulso. Sí, vamos a ver Accenture, otro gran activo, sí, que ya lo hemos analizado, pero también súper interesante para el que nunca lo tuvo en consideración o en mente. Fíjense que viene es un activo, como decimos, fuertísimo, de mediano a largo plazo. Y si vemos lo que le está pasando en el último tiempo, bueno, hizo una especie de figura de doble suelo en esta zona, ¿sí? Que lo rompió, y cuando lo rompió con un gap alcista, ¿sí? Fíjense, esto es señal de fortaleza. Quiso dejar una vela que parecía que después de esta vela con sombra superior alargada indica un descanso, ¿sí? Pero ni siquiera pudo venir a corregir a niveles de la EMA de 200, que también marca una posición ascendente, apunta para arriba. Esto nos marca fortaleza, volvió a máximos ahora y le está costando los máximos, por más que tenga esta estructura de ruptura de ese doble suelo que indicaría que podría seguir hasta los 293,48. Veremos si esta semana puede volver a hacer nuevos máximos históricos. No tiene buen timing, tenemos soportes lejos en la EMA de 200, 237,70, y en FIBO 38 de la última subida, 220,36, y en 61,8 en 188,76. En cuanto a indicadores, bueno, tenemos un MACD en compra, un RSI ya arriba de 50, en 56, pero tampoco tan sobrecomprado. Y también acá sí tenemos un estocástico que estaría dando venta en la zona de sobrecompra, pero bueno, es el único indicador que parecería que se podría venir a alguna especie de consolidación, ¿sí? Y mientras no pierda la EMA 200 es un mantener.
o esperar que haga alguna corrección para poder incorporarla, ¿sí? Ross Store, esta gran compañía también vamos a ver, sector también de consumo, fíjense, acá es muy interesante lo que está pasando porque este es un gran activo también de tendencia de largo plazo, ¿sí? Alcista, ¿sí? Fíjense, impresionante que, bueno, tuvo su obstáculo con el COVID, fíjense, porque depende del consumo, depende de que la gente compre, ¿sí? Y acá sí tuvimos ruptura de esta directriz bajista, también una figura rectangular de, bueno, casi de triple suelo, la cual la cumplió al romper la EMA de 200, dejó un gap alcista, mucha fortaleza en este aspecto, y ahora estaría con una figura sí, rectangular casi de doble triple suelo, que habría activado por romper esta zona, pero fíjense lo que le está costando. Si se pone por arriba nuevamente, todavía no la anuló, sí, está en 138,38, pero fíjense que más atrás tenemos máximos históricos. ¿Sí? Le está costando esta zona, aunque la rompió el viernes, pero se volvió a poner por debajo. Habrá que ver si la puede romper al alza, aunque hay volumen comprador. Tenemos la EMA 200 apuntando para arriba. Y en cuanto a indicadores, acá sí el RSI por debajo de 50, un MACD que está en compra, aunque curvándose a la baja, y un estocástico cerca de zonas de sobrecompra, aunque apuntando al alza. Fíjense acá quiso dar cruce y no pudo. Así que veremos este gran activo cuando la economía va bien, ¿sí? Porque tiene ventas, si no, de lo contrario, está complicada. Vamos a ver si Nike, que es esta que presentó balances, no convencieron, pero fíjense Nike, que es un gran activo para poder incorporar después de descansos y correcciones, porque bueno, tiene una pendiente y una tendencia claramente al alza de mediano a largo plazo. Si estamos viendo todos activos que son fuertes, claramente con máximos ahora de toda su historia en $148 aproximadamente. FIBO 38.2 que pasa por los 114,57, la EMA de 200 un poco más cerca del precio, y también tenemos acá el 61.8 en 93,58. Lo voy a volver a cargar porque teníamos una estructura activada, si no la voy a dibujar ahora, una estructura rectangular, no me la carga, así que la vamos a dibujar ahora, ¿sí? Que la tenemos en esta zona, ¿sí? Donde podemos ver claramente que la podría activar a la baja o al alza, ¿sí? Es una zona en la cual está consolidando. Si rompe la zona de los aproximadamente los 147,08, va a buscar viejo máximo y tenemos, o podríamos proyectar, ¿sí? la ruptura, ¿sí? De acuerdo a ese ancho del rectángulo, que nos llevaría hasta los 163,17. De ser al revés, ¿sí? Activaría casi un doble o triple techo que tiene por esa zona, y nos vamos a niveles FIBO 38.2, ¿sí? No estaría mal tampoco, porque consolidaría, corregiría un poco, y en este caso el que esté afuera podría tranquilamente pensar en incorporar un poco de este gran activo, al menos de mi punto de vista. Alcista es para mantener en cartera quien la tenga, ¿sí? O incorporar en correcciones, ¿sí? En caso de que se dé ese rectángulo a la baja. YPF por su lado, nos estamos quedando ya casi sin tiempo, pero YPF, fíjense YPF, ¿por qué se los traigo? Porque más allá de lo de vaca muerta que vimos como noticia, tenemos esta gran directriz bajista de largo plazo donde viene rebotando, lo hizo esta semana que pasó, no la pudo quebrar, no puede quebrar la EMA 200 que apunta todavía a la baja, aunque al menos estaría haciendo máximos y mínimos que parecerían ahora crecientes. De romper la EMA de 200 es la única posibilidad que uno podría elegir para poder subirse. Tiene un MACD en compra, tiene un RSI que ya está cruzando la zona de 50 y un estocástico en compra, aunque parece acá que se estaría pinchando, pero hasta que no cambie la perspectiva de mediano plazo, mínimamente rompiendo la EMA de 200, yo diría ni verla. Tenemos muchísima resistencia por el camino porque es un activo de mediano a largo plazo bajista, ¿sí? Siempre digo lo mismo, hay que estar en activos fuertes, ¿sí? Si cambia un poco la perspectiva rompiendo la EMA de 200, ¿sí? Plantearnos tener un stop loss al menos corto sobre esa zona. Si vamos a ver Pampa Energía también, que puede tener incidencia en esto de vaca muerta. ¿Sí? Y acá también vemos, me gusta bastante más porque ya se puso por arriba de la EMA de 200, lamentablemente por una cuestión de liquidez, lo cambiamos por Mercado Libre, la vendí, pero lo hubiera mantenido. ¿Por qué? Porque todavía mantiene la EMA de 200, no la pudo quebrar a la baja acá, muy interesante lo que hizo, y tenemos una pendiente, claramente un canal ahora alcista, ¿sí? En donde sí, si bien tiene un montón de resistencias, porque tenemos una tendencia de mediano plazo bajista, se pudo, o se parecería que se está queriendo
recuperar, ¿sí? FIBO 38.2 que pasa por los 12.97, EMA de 200 como gran soporte, y bueno, ya sí, más por debajo, los 11.60 como punto clave. Indicadores están alcistas, MACD al alza, acá sí el RSI marcaría una pequeña sobrecompra, pero apuntando al alza ya salió de 70, y el estocástico sí entrando en zona de sobrecompra, así que veremos cómo le va a Pampa esta semana, ¿sí? XLI es este ETF de consumo discrecional, lo traigo nada más para mostrárselo en gráficos, pero a ver, lo que hace es invertir en las empresas de mayor capitalización de consumo discrecional del S&P 500, sumados ¿sí? a Home Depot o alguna otra empresa que no es únicamente la FAN, ¿sí? No es únicamente Amazon, por ejemplo, sino que tiene quizá una cartera diversificada, se lo dejo para que ustedes lo puedan ver, pero fíjense que tiene, si bien estamos en máximos, tiene un gran tracking, ¿sí? Tiene un gran tracking, es un activo muy fuerte, de largo plazo, estamos hablando de años, ¿sí? Para quien quiera sumar algún ETF, también lo dejamos, y vamos a ver un poco lo que le pasó al oro, antes de casi ir cerrando, nos quedan 7 minutos nada más, pero no me quiero perder de compartir esto también con ustedes. El oro que mejoró bastante, rebotó, y ¿dónde está rebotando? Bueno, parece que estamos viendo Alibaba, pero este es el oro. Rebotó en el 61.8 de Fibonacci, en esta zona, que es la que no tiene que perder ahora de corto plazo. Si pierde de corto plazo el oro esta zona, bueno, ya tenemos deterioro de mediano plazo, que pasa por los 158.40, tendría que mantener esta zona, o los 157.29, y mejora claramente de romper la EMA de 200, en principio que pasa por los 169.17, y esta zona de los 183.16, que es el FIBO 61.8 del último impulso bajista, ¿sí? Vamos a ver la plata está un poco mejor, que si vemos la plata, antes de pasar por último a las cripto, nos va a quedar nada más 5 minutos, pido perdón para los que están, por si tienen alguna duda, vayan escribiéndola. Fíjense que la plata está un poquito mejor, hizo un parate en el 38.2 de Fibonacci, y ahora parecería estar apuntando al alza nuevamente, con MACD en compra, con un RSI ya casi llegando, no, casi no, llegando a la zona de 50, y un estocástico al alza. Así que parecería haber hecho un pequeño piso, esta es la zona que no debería perder, y ni que hablar ahora que se puso por encima la EMA de 200 como soporte dinámico, ¿sí? Vamos a las cripto, vamos a ver Bitcoin. Bitcoin viene muy alcista, muy bien, incorporamos un poquito, lo mismo de Ethereum estos días, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque acá sí tenemos una estructura en el Bitcoin interesante. Para mí la podría llegar a romper a la baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una zona, esta zona, la zona de los 54.500 aproximadamente. Fíjense que hizo casi 1, 2, 3, 4, 5 toques, no lo puedo romper acá. También tenemos una zona de obstáculo de los 61.688 dólares. De romperla nos vamos muy por debajo de la EMA de 200, pero fíjense lo lejos, vuelvo a repetir que está el FIBO 38.2, el 61.8 también, desde lo técnico es horrible el timing, mi incorporación fue más por fundamentales que por técnico, está claro, si no por técnico no hubiera nunca incorporado, porque no hay buen ratio riesgo-beneficio, y no perder la EMA de 200, ¿sí? Si rompe esta zona, hay que tener cuidado, y si rompe el alza, bueno, nos vamos a buscar casi los 69.000 dólares, ¿sí? Y Ethereum, ¿sí? También habíamos visto para ver Ripple, esta otra cripto de Ethereum, que también, fíjense, bueno, todas las cripto van siguiendo generalmente lo que hace el Bitcoin. Si el Bitcoin cae, la gran mayoría cae también. Así que acá en Ethereum estamos algo parecidos, porque estamos en esta zona que no debería perder, la zona de los 1.748, la EMA de 200 que pasa por los 1.674, y si no ya sin niveles FIBO de 38.2, niveles de 1.318, y el 61.8 lejísimos, en 8.28, ¿sí? Y Ripple, ya para terminar, ¿sí? Esta cripto, que también la podemos analizar, ¿sí? No vamos a poner a analizar qué hace en lo fundamental, que sería, dentro de todo, algo de lo más importante, pero a ver si podemos, si nos deja Investing, que se acaba de trabar. A ver. A ver, aguarden un segundito, vamos a volver a cargarlo. Y si no, veremos de poder compartirlo después en el canal, porque ya casi se nos está acabando el tiempo. A ver, les pido disculpas, pero ya es lo último que nos quedaba. No sé si tienen alguna duda, los que están conectados. Bueno, nos quedan nada más 3 minutitos. Vamos a ver si podemos cargar Ripple, que era lo que se había trabado, ¿sí? Estamos, Ripple, que es con doble P, XPR es el ticker, XRP, perdón. A ver si carga, si no, la dejamos en el canal
porque parece que acá no nos está ayudando Investing, así que, bueno, vamos a finalizar, después lo compartimos en el grupo de Telegram, el análisis técnico de Ripple, vamos a esperar igual, pero bueno, vamos a compartir, les voy a dejar una última frase que a mí me encantó, me gustó mucho, que se las quiero compartir, que es esta, de Steve Nison, ¿sí? Que tiene un MBA en finanzas, es analista técnico y es autor del libro Más allá de las velas. Dice que un stop debe estar situado al principio de la operación de trading, ya que es entonces cuando se hace de forma más objetiva. Hay que permanecer en la operación solo si la rentabilidad de mercado concuerda con nuestras expectativas. Me parece razonable esto que plantea Nison y tiene que ver con el ratio riesgo-beneficio cuando planteamos el inicio de cualquier operación, ¿sí? Así que eso tengámoslo siempre en cuenta antes de poder empezar alguna posición, ¿sí? Más allá de esto que le estoy comentando, que puede haber operaciones aisladas, ¿sí? De no más de un 3% del capital, como en este caso la que asumí para holdear Bitcoin, ¿sí? Para quedarme Bitcoin de acá a muy largo plazo, o Tesla, que también, bueno, la incorporé, pero muy de largo plazo y pensando en otra cosa que no sea lo técnico, ¿sí? Porque, por ejemplo, Alibaba está en un buen timing, Lockheed Martin, ¿sí? Pero no Tesla, no Bitcoin, claramente, estamos en máximos en ambos, ¿sí? Así que, Gustavo dice, perfecto todo, gracias. Gracias a vos, Gustavo. Néstor, que también estaba por ahí. Sí, así que vamos ya terminando, el que no se pudo conectar la va a ver un poquito más tarde. Les agradezco mucho por haberse conectado y vamos hablando también en la semana. ¿Sí? Nos faltó Ripple, que se lo voy a compartir ahora, lo voy a dejar en el grupo también, porque bueno, se trabó un poco Investing, no nos ayudaba. Así que les mando un gran abrazo y que empiecen una gran semana. Vamos hablando por el grupo en la semana, ¿sí? Gran abrazo para todos.